Cuando me diga comparto pantalla. Ya. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, profe. ¿Cómo le ha ido? Bueno, muy bien, gracias. ¿Qué más, Danilo? Buenos días, profe. Buenos días. Agradecido nuevamente de estar aquí con ustedes participando de la clase competente para el día de hoy en la guía número 3. Espero hoy la participación de otros alumnos y que no sean siempre los mismos, ya que siempre llevo el mismo listado para lo que contempla a la nota por participación. Entonces, hoy espero la participación de nuevos muchachos, que no sean siempre lo mismo, siempre la participación, que no quiero dar el nombre de ellos porque de lógico también tendrán su oportunidad. Entonces damos comienzo cuando estamos a 3 minutos del arranque. Muy buenos días. Nuevamente, muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Taveira, Sheila. Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces de la guía competente a el ser humano ser trascendente número 3. Quisiera hacer la siguiente pregunta. Hasta el momento, ¿quién ha enviado esta guía para que sea calificada? ¿Qué problema? Profe, ya yo la mandé. Ya yo la Beira. mandé. Muy bien, Beira. ¿Quién tuvo algún problema con esta guía? Dada la situación del tema que tiene que ver de la parte trascendente del ser humano, y muchas veces, aunque estaba muy claro y explícito en la guía, el término trascendente es una situación que nos involucra a todos los seres humanos en los diferentes contextos. ¿Por qué digo en los diferentes contextos? Porque se puede dar para aquel individuo, para aquel ser creyente y también para el no creyente, que es de una forma sumamente respetable. A manera de objetivo está plasmado reflexionar sobre la vocación que tiene todo ser humano llamado, o que tiene al ser llamado o al llamado que Dios le hace a trascender en el mundo. Cuando nosotros hablamos de esta trascendencia, muchachos, tenemos que mirar algunas situaciones que de pronto por un momento u otro en alguna situación no he explicado. No descalifico el orden de la ciencia, jamás, porque todo esto incrementa y ayuda al conocimiento en el ser humano para buscar mejores alternativas. Pero donde quiero llegar a lo siguiente, siempre se comenta que el hombre nace, crece, reproduce y muere. Pero hay una situación que en su cotidianidad lo involucra en la parte trascendente, ya que ésta nunca se aparta de él. Este término, trascendente, ¿sí? ¿Por qué decimos que esa parte no puede
no se la puede arrancar el ser humano porque es una situación, la voy a decir así como a manera de ejemplo o de paradigma, y cualquiera duda, por favor, efectúa la pregunta si se equivoque, porque la equivocación es la que nos ayuda a perfilar y a mejorar las situaciones del conocimiento. Entonces, cuando usted nace, desde la concepción, antes, lógico, ya se habla de un nombre, pero que también está patentado por un apellido, y ese apellido viene de familia, y a esa parte, o sea, lo tuvo el abuelo lo pasó a su papá, y así sucesivamente su papá lo pasó a usted, como nos ha pasado a todos. Esa parte es un ejemplo claro, perdón, de lo que nosotros llamamos trascendencia. El apellido trasciende y así sucesivamente. Entonces, es una situación que es importante para el ser humano. La biología dice, el hombre nace, crece, reproduce y muere, sin desvalorar. Pero el hombre, en esas circunstancias y en los diferentes contextos que le presenta la vida, está llamado a participar y a ofrecer alternativas de solución al sinnúmero de necesidades que se presentan en la vida diaria. Hoy, por ejemplo, nosotros vemos que muchas personas por una situación u otra pasan por las casas pidiendo porque la situación económica no es la mejor, o porque les tocó dejar su lugar de origen y trasladarse a otro sin esperar qué podía suceder, ¿sí? Pero también nosotros como seres humanos, aún guardando el protocolo, los aspectos de seguridad, podemos proporcionar una parte de lo que tenemos para mitigar el alto número de necesidades que hay o que tienen las personas. Tampoco es hacerlo sin vergüenza, ¿sí? Porque ahí es donde entramos y miramos y deducimos que verdaderamente es para darle un sentido correcto a los argumentos de la Biblia. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento de lo que se ha explicado? Repito, ¿alguna pregunta? No, Parece que solamente tenemos a Veira ahí conectada. Bueno, vamos a ver, después vienen las profe, no preguntas. hay duda. Muy bien. No hay dudas, profe. En la parte que habla del contexto, trae un título que dice una decisión superior al vicio. Esa es en la parte que corresponde a qué voy a aprender, o la parte de exploración. ¿Quiénes tuvieron la oportunidad de leer esa parte? Sheila, Peira, Danilo. sí, profe, sí, toda la leímos. Muy bien, ¿cuántos años nos presenta la persona del cual habla el texto? Con 22 años, profesor. Me imagino que tienen la guía en la mano, o por lo menos la repasaron antes de conectarse con el profesor el día de ayer, unos 10 minutos o 20 minutos. Bueno, en la parte que concierne a esto, comenta el joven que con 22 años era como un millonario, lo tenía prácticamente todo. ¿Sí? Una novia preciosa, una carrera, dinero y un montón de gente que lo admiraba.
¿Qué tal una persona a este tiempo y teniendo prácticamente todo para suplir el alto número de necesidades que se le presentaban? Imaginamos que tenía un carro último modelo, con aire, con todas las preventas. Y una carrera, admiración, notable en servicio. Pero algo estaba pasando en el corazón de esta persona. Sentía un vacío. Sentía que le faltaba algo. No sentía felicidad. Prácticamente era una felicidad palca lo que él tenía. Es palca porque no completamente, si se sentía feliz en un momento, enseguida esa felicidad tomaba otro sentido. Dice así, pero no me sentía feliz. Y eso me confundía porque significaba que todo lo que me habían dicho hasta entonces era mentira. La publicidad. A ver, ¿qué es la publicidad? Ustedes ya han tenido que tocar esos temas en lo pertinente del área de humanidades, de español. ¿Qué es la publicidad? A ver, ¿quién me dice qué es la publicidad? Una forma de transmitir algo. Una forma, muy bien, Danilo, vamos a ver. Una forma de transmitir algo. Danilo Africano. ¿Quién más hace un aporte? ¿Qué es la publicidad? Hay personas que estudian publicidad. Muy bien, Kevin Flores. Profe, la publicidad es aquella campaña que se hace para reflejar algún asesoría del mercado. Asesoría, mercado, muy bien, mercadeo. ¿Por qué le digo este término? Porque muchos de ustedes están asociados a lo que tiene que ver a proyectos y a las temáticas muy importantes del SENA que tienen que ver mucho con este parámetro de la publicidad, del mercadeo, de la informática y todo esto, muchachos. Entonces, la publicidad está fundamentada mucho en los medios masivos de comunicación que cada día están prosperando. Mire lo que la forma como lo estoy explicando, con algunos productos que supuestamente reducen la obesidad, que quitan el estrés y así muchos productos. Pero que nosotros no sabemos a ciencia cierta si esto tiene sentido, si es lógico. Muchas veces la publicidad es engañosa. Muchas veces la publicidad tiene una cara diferente. Cuando de pronto sale en un medio masivo de comunicación o a través de las redes sociales como el Facebook y nos dicen que hay computadores sumamente regalados con última generación y con todo lo que usted exige y a un precio completamente que lo están regalando, pero esa es una publicidad engañosa, es simplemente para estafar a las personas. Entonces, hay que tener en cuenta y mucho cuidado lo que es la publicidad. Dice, la publicidad te dice que si tienes coche, si tienes carro, esto otro, un montón de cosas materiales, incluso una mujer bella, una familia, hijos, será feliz. Dice aquí, es mentira. La felicidad viene por lo que ahora he comprendido o lo que he comprendido de entenderte a ti mismo, de saber quién eres.
de quererte y sentirte cómodo con tu propia existencia. O sea, lo que tiene que ver al existir, a lo que usted es. Entonces, esta parte es bastante importante, ya que en el comienzo de cada día, el ser humano se hace muchos interrogantes hacia dónde vamos, quiénes somos, qué se espera. Ahora con la situación de la que no quisiera hablar, pero que está en este presente y no podemos ser ajenos a ella, en este orden de trascendencia, a veces hasta nos levantamos preocupados mirando las noticias locales. A veces con la sintonía de que no muestren que perdió la vida alguna persona con la batalla del COVID, o mirar si la persona que se fue era algún conocido, y así sucesivamente. ¿Cuánto no deseamos que esto pase de la manera más rápida, muchachos? Entonces, dice, de hecho, ha costado toda la vida aprenderlo, pero cuando eres joven, perdón, dice, con tu propia existencia, pero cuando eres joven, no lo sabía. Hay una situación que es muy relevante y cabe el ejemplo expresivo para este tiempo. En el orden de trascendencia, en lo que tenemos que cuidarnos en el protocolo y toda esta parte, y en el orden de responsabilidad que tenemos que vivir todos, y cada uno preocuparse por sí, por su familia, es a veces triste ver en la calle a muchos jóvenes que piensan que por ser jóvenes no le puede llegar una situación como esta de ese virus. Que Dios lo guarde porque no es deseo. Pero hay que tener sumamente cuidado en esta parte, muchachos, porque hay que cuidar la trascendencia. Hay que cuidar nuestra familia que hace parte de ella. Y nosotros debemos mostrar un alto grado de responsabilidad en esta parte. Si usted piensa que por ser joven no debemos cuidarnos, está cometiendo un error. Hay una parte siguiente. Yo recuerdo haber disfrutado con alguna de mis primeras experiencias con el alcohol y la droga, dice este joven de 22 años, que supuestamente lo tenía todo. Al principio era capaz de parar. Luego fui empeorando y llegó un momento en que se me hizo imposible frenar. Que Dios lo guarde de esta situación. Pero hay veces que se piensa que a través de esas sustancias o bebidas alcohólicas se puede buscar una situación mejor. Esto es completamente nulo, no se debe pensar de esta magnitud. No sirve, son situaciones que contrarrestan el orden de importancia trascendental que tú tienes en tu familia y que te incita a promover valores en el orden interno o en el contexto familiar. Toqué fondo y fue entonces usando, creo que al principio era capaz de parar, luego fui empeorando y llegó el momento en que se me hizo imposible frenar. Toqué fondo y fue entonces cuando tuvo la fortaleza de pedir ayuda y buscar la manera de apaciguar todo esto. Aquí hay un fuerte grito, ayúdenme. Yo tuve que hundirme mucho para sentirme con fuerza para decirlo, porque hay una situación que también embarga muchas veces y es un peligro y un error en la juventud, muchachos, y en todas las personas, en todos los momentos del ser humano, que lo involucra y que tiene que
participar de la humildad, pero se deja impregnar por el famoso orgullo, que no trae sino facetas completamente negativas para el ser humano y no le permite vivir como tal. Si este muchacho lo tenía todo, 22 años, millonario, lleno de juventud y con todas las cosas que necesitaba, que necesita una persona, luego de todo eso era admirado. Es posible que de pronto en ese campo de admiración se dejó impregnar por la parte del orgullo, ¿sí? Y eso le trajo muchas situaciones completamente negativas para su vida. Dice aquí, hay una parte de mí que es muy vulnerable y desde ella sigo pidiendo ayuda. Sí, a veces parece que estoy infravalorando, es porque quiero tener mucho cuidado, observar y admitir que hay un ser superior que me ayuda. De pronto esa persona en el pasado no reconocía alguna situación, pero en su orden trascendental y en las diferentes preguntas que se hacía, si yo lo tengo todo, si soy una persona admirada, llena de juventud, un buen cargo, una buena familia, tengo todo, porque gracias a Dios es hermoso tener eso, pero estaba conduciendo de pronto por alguna situación egoísta el camino de su vida hacia otro lado que no era el mejor. Pero con el tiempo denota la importancia de un ser superior a él, de una fuerza, de una voz cuando pida ayuda. Y es lo que sentimos nosotros los seres humanos cuando tenemos ese momento de convivencia y diálogo con el Creador y que nos ayuda en esa parte a mitigar muchas cosas que en el momento de pronto agobian las partes de nuestras vidas, muchachos. Dice, tengo mi sistema de apoyo, amigos con los que hablo por teléfono, con los que me encuentro, a los que les digo, hoy me siento enfermo, algo triste, preocupado por alguien, es así. ¿Cómo me mantengo a flote? O sea, vive un acto de convivencia normal y de pronto participando por los diferentes medios de comunicación. Entraría para un orden calificativo por participación con la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes? ¿Están escuchando, cierto? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, vamos a la pregunta, por favor. Felicito a Africano, a Danilo, que está ahí pendiente enseguida al momento que el profesor emana la pregunta. A ver, ¿creen ustedes que fue un error para este muchacho a la edad de 22 años poseer todo lo que manifiesta y no dar el correcto uso y sentir vacío en su corazón? Repito. Muy bien, Sheila. Sheila pide la palabra. Bueno, profesor, sí fue un error porque él al lograr todo sentía el vacío, ya que no podía seguir, no estaba luchando por otra cosa, no se enfrascaba en otra cosa porque ya lo tenía todo. Fue un error porque el ser humano siempre necesita algo por qué luchar, por qué mantenerse ahí, para sentirse útil. Por eso fue un error. Fue un error. De pronto no tuvo la capacidad para direccionar esos aspectos para que no se dejara impregnar por el orgullo, que de pronto fue lo que llevó a minimizar estos afectos grandes en el corazón, porque yo me imagino que una persona que tiene todo esto a una edad, pero que de pronto en el momento que puede compartir, no estoy diciendo que lo regale, pero que puede compartir y minimizar algunas necesidades y no desarrolla nada bajo el orden del orgullo,
puede dar un sentido mejor a esto. Muy bien, tenemos entonces la participación. Llevamos 2, Danilo, llevamos una de Kevin y aquí vamos. A ver, el aspecto trascendente del ser humano, vamos a la siguiente pregunta. Tiene que ver con las diferentes preguntas que se hace el ser humano cada día, hacia dónde va y qué puede pasar más adelante con su vida. ¿Quién responde? Bueno, para esta pregunta no hubo participación. Bueno, muy bien. Profe, repita la pregunta que se me entrecortó el internet. A ver, Sheila, la pregunta es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de trascendencia, de acuerdo a la explicación que se dio anteriormente, es importante las preguntas que se hace el ser humano en su diario vivir. ¿Quién soy yo y hacia dónde voy? ¿Escuchó, Sheila? Pues sí, porque... Sí, profe, porque... eh, eh, Pues bueno, vamos a dar la oportunidad entonces, Sheila, a Jesús David. Jesús David, muy bien. Profe, mi opinión con base a esta pregunta que usted acaba de hacer es que en ese entonces cuando nosotros llegamos, por ejemplo, cuando queremos avanzar, queremos superarnos, nosotros empezamos a cuestionarnos con respecto a eso. Entonces ahí vienen como por ejemplo esas preguntas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, ¿a dónde vamos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿A qué vamos? Y esas cosas así. O sea, con el fin de superarnos y hacernos más cada día. Muy bien. Kevin, perdón, Jesús David, aprovechando la situación, podíamos forjar la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el ser humano no se hace esa clase de preguntas? ¿Puede mantener su trascendencia? Profe, pues en ese caso sería muy complicado porque al no hacernos este tipo de preguntas, nos cuestionamos nosotros mismos y se nos dificultan muchas cosas al momento de querer avanzar. ¿Alguien más quiere hacer su aporte después de Jesús David? A ver, analizando la respuesta de Jesús David, pues eso es claro. Hay situaciones, el campo de la trascendencia en la persona sigue, pero esa persona simplemente se llena con poco. Vulgarmente se dice que cuando no forjamos esos criterios en el orden trascendental, que lógico, están aunados a valores que tienen su comienzo o se propician en el hogar, la persona simplemente, como dicen algunos, camina porque ve caminar, pero no tiene forjado un proyecto de vida como tal. Entonces es importante siempre hacernos como una autoevaluación de lo que estamos haciendo, como la que se hacen ustedes constantemente, como voy con mis procesos o mis actividades o en las entregas de guía con cada uno de los docentes. ¿Estoy cumpliendo? ¿No estoy cumpliendo? ¿Hace falta depositar más responsabilidad? ¿Debo hacer un plan de trabajo para estipular un tiempo para cada guía y de esa manera ser responsable con cada uno de los docentes que asignan las guías?
O sea, todo eso hace parte de la trascendencia. Podemos decir que cuando no efectuamos esto, estamos opacando gran parte del sentido de nuestro proyecto de vida, que cada día nos direcciona es a mejorar como persona para más adelante, en un futuro, ser un excelente profesional, tomando cada una de las herramientas y estrategias propicias de cada área en este proceso de enseñanza-aprendizaje. En lo concerniente a lo que estoy aprendiendo, muchachos, el ser trascendente es una temática compleja, fundamentada desde lo teológico, pero tendríamos que mirar enseguida qué es lo teológico, lo teológico. Teleológico. ¿Alguno de ustedes se detalló a buscar el término antes de responder la guía? Vamos a ser conscientes. ¿Quién lo hizo? Yo no. Muy bien, Danilo, no lo hizo. Está bien, esto está bien. No, no, profesor. Beira lo hizo, Sheila tampoco lo hizo. Yo no, profesor. Hailey lo hizo. No, profe, la verdad no. Jesús David ¿Cómo, también profe? lo hizo. Le voy a comentar algo, muchachos. Y aproveché esa parte para decirle a ustedes que eso es una importancia de la trascendencia en el ser humano. Acuérdese de este término siempre. No porque se lo diga yo. Todo lo que le dicen los docentes a usted es trascendental. Hoy se puede hablar del conocimiento de una forma, pero mañana se estipula de una forma diferente y no pierde el hilo o eje conductor. Por eso, cuando se presente una circunstancia y ninguno tuvo para llamarme, para decirme que presentaba dudas sobre una terminología de eso. Ahora, cuando es fácil buscarlo, ¿cierto? Pero hay que tener claridad de lo que estoy respondiendo y saber a dónde apunta. Teleológico es un adjetivo que denota la cualidad de indagar en el sentido último de la realidad de la vida o de los seres. Esta palabra y sus derivados como teleológico provienen de los términos griegos teles, que significa fin, y logos, estudio. Entonces tenemos fin y estudio, ¿sí? Entonces, en esa parte, para darle una morfología, tiene que ver con la finalidad con la finalidad o realidad que se plasma en el sentido del ser humano, ¿sí? De lo que hay, de la percepción o de lo que nos puede llegar a nosotros como realidad a través de la percepción. Acuérdense, a ver, ¿quién me dice que es la percepción? Es un tema que se da mucho en filosofía. A ver, ¿qué es lo que por dónde, cómo percibe el hombre? Jesús David, Sheila. ¿Quién tiene? Sheila, muy bien. Profe, yo digo que para mí la percepción es como percibir algo, o sea, conseguir algo, ¿cómo le explico? Buscar y conseguir una respuesta para eso. Muy bien, Jesús David. Bueno, Yaili, muy bien.
Profe, yo creo que percepción es como, por ejemplo, la forma en la que nosotros captamos la información que está en nuestro entorno y la deducimos y formamos como nuestras propias conclusiones y las llevamos a cabo de nuestro concepto personal. Muy bien. Los aportes son viables. A eso se le aúna algo más. Resulta que la percepción en el ser humano se da, se aprecia o se propicia por medio de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? A ver, ¿cuáles son los sentidos, muchachos? La vista, La vista, el olfato, el Tacto, tacto, el oído, oído. Muy bien, muy bien. tacto. El gusto. Muy bien. Bueno, entonces, nosotros percibimos la realidad. Ya Con el dijo Juan oído. David y lo que hizo también Jamie, lo que nos comentó. Nosotros percibimos todo lo que tenemos en nuestro contexto, lo que hace parte del contexto de nuestro diario vivir. Entonces ahí miramos nosotros ese aspecto de la realidad o la finalidad que hay de lo que nosotros en ese momento percibimos, ¿sí? Que está como fin, pero que es una realidad, ¿cierto? Lo que está forjado, ¿sí? Ahora, hay un término que está acá, que también un término, lo axiológico. Es un término bastante dado cuando hablamos de filosofía, cuando hablamos de ciencia. La ontología significa el estudio del ser. Esta palabra forma a través de los términos, se forma a través de los términos griegos, o que significa ser ente. Logo, que siempre que nosotros veamos la palabra logo, es estudio. Entonces nos hablaría del estudio de quién. Si acá significa ser. de las personas, del ser humano. De El los seres. estudio de quién, del ser, el estudio hace relevancia a esa parte. De ahí muy bien que ese término se conecta mucho en la parte ética con lo que hace referencia al estudio del ser, ¿sí? Dice, la ontología es una parte o rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Miren que está articulado a lo teológico, ¿sí? La ontología. Entonces, ya encontramos que esos dos términos son muy viables, son muy importantes en lo que tiene que ver a la parte trascendental, ¿sí? Entonces tenemos, y por último vamos a ver lo axiológico. Vámonos aquí a lo axiológico, que es la axiología. Es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores, lo bello, lo bueno, lo agradable, ¿sí? Lo que es valioso o estimable. Entonces, en esa parte ya encontramos lo axiológico, ¿sí? Lo axiológico tiene que ver con los valores. Lo ontológico tiene que ver con el estudio del ser en la parte existencial. Y entonces decíamos que lo teológico es lo que es. ¿Qué es lo teológico, muchachos? Estudia el fin y las realidades de las cosas, en lo que podemos plasmar y en lo que tiene que ver al orden de la percepción a través de los sentidos del ser humano. ¿Queda clara la explicación o hay alguna duda, muchachos? Sí, señor. Sí, Y profe, quedó clara. Profe. Bueno, muy bien. Eso indica que en una próxima clase puedo preguntar sobre
estos tres términos y de una forma espontánea ustedes lo van a vociferar, ¿cierto? Muy bien. Practico lo que aprendí. Ya eso hace parte al desglose de la temática, teniendo en cuenta el orden explicativo, lo que se vio acá a ver. La naturaleza, perdón, la búsqueda de la trascendencia es una necesidad natural del ser humano, concerniente en dejar un legado de huella, lo que yo les decía hace poco. Esta herencia, enseñanza o sendero permite el perfeccionamiento consciente, libre de ser holístico. Yo me imagino que ustedes ya saben qué es ese término holístico, ¿verdad? Lo que involucra toda esa parte en el ser humano, ¿sí? Lo universal en esa parte. Precisamente, ayer se hablaba de un tema con un grupo y se hacía una explicación, muchachos, que habían algunas personas que tenían como un don, y eso lo manejan ustedes, han escuchado por ahí de pronto a los abuelos, a los papás, a algunos familiares, que decían que esa persona le llevaban un muchacho, un joven, cualquiera persona con el brazo partido, quebrado, y esa persona sin ser un galeno. ¿Saben ustedes qué es un galeno, verdad? Bueno, muy bien. Sin ser un galeno, tenía unos dones y cogía a la persona y la sobaba y le llevaba el hueso a donde era. Y esa persona quedaba completamente bien, sin señal, sin rasgo de lo que tenía, después de un tiempo. Pero que fueron situaciones que ellos aprendieron, pero que no la pasaron a otra persona, a un hijo o algo por el estilo, para que siguiera. Viene la siguiente pregunta. Aquí se puede hablar de lo trascendental de la persona que sabía esto. Marlon, Nayib, Sheila, Jaylee, no está. ¿Cómo es la pregunta, profe? A ver, muchachos, vamos a prestar atención a lo que dice el profe para que no nos pase esto. Escucharon el ejemplo que puse, ¿cierto? De la persona que sabía sobar, que tenía este don, pero él llegó un día, falleció, y ese don no lo pasó a otra persona para que siguiera ayudando a las personas que por X o Y motivo se les quebraba un brazo y ellos le podían fielmente ayudar a través de sobo y esas cosas, y que al cabo de un tiempo no se veía ni huellas, ni manchas, ni algo por el estilo, ni rasgos. La pregunta es, con ese ejemplo, ¿se puede explicar la trascendencia? ¿Que no hubo trascendencia? No, profe, la verdad yo digo que no. Porque como él no, ahí no hubo trascendencia, entonces yo digo que no. Porque ¿cómo uno va a explicar algo si no hay trascendencia ahí? Bueno, muy bien. Claro, Sheila estuvo pendiente y muy bien, estuvo muy bien la respuesta. Si nosotros miramos en esa parte trascendental, juega un papel importante los valores en el ser humano, porque en el individuo recae todo ese cúmulo de principios y de los antes mencionados para fortalecer tanto la vida personal como la vida de todos aquellos que hacen parte de su entorno familiar. De ahí que muchas veces
en este orden trascendental, muchachos, cuando de pronto, por ello y motivo, el joven de la familia X se portó mal en la calle, tiró piedra, arrancó, hizo, y dicen, pero ¿qué pasó? Si en la familia de él lo que le han inculcado es valores y principios, ¿y qué ha pasado acá? ¿Podemos decir que esa persona perdió su trascendencia o es simplemente un momento de tensión en su vida personal? Profe, pues la verdad yo digo que es un momento de tensión, porque no solamente por significar que te va a tirar piedra, no puede decirse que perdió su trascendencia. La verdad yo digo que ese es un momento de tensión que puede sentir la persona. Entonces, una situación sumamente diferente, ¿cierto? Lo trascendental sigue en la persona, ¿eh? Bueno, muy bien. Que no quería dejar esa parte como huérfana. Dice, preparado para las preguntas, por favor. No las voy a repetir y voy a señalar nombres. ¿Listo? ¿Estamos preparados? Sí, profesor. Bueno, muy bien. Sí, profe. Vamos con la primera pregunta, que ya muchos tuvieron la oportunidad de responder y he visto los contenidos. ¿Cuáles son los argumentos más comunes que tienen algunas personas para actuar sin dar sentido a su vida? Yo, profe, Muy bien. algunos argumentos que yo puse son que sea lo que Dios quiera. Si es para mí, llegará sí o sí. El destino está escrito, así que si es para mí, lo será en algún momento. Esos son argumentos que algunas personas se hacen porque esperan esperan que pasen las cosas y no como que es que no piensan de una manera muy lógica. Ellos pueden pensar que son para ellos, pero no significa que uno no se debe esforzar para conseguir eso. O sea, ay no, si con el favor de Dios me va a conseguir ese trabajito. Y no hace nada, solo dice con el favor de Dios. Ya tiene que luchar por ese trabajo. Bien, sí. Muy bien, Beira. En esa situación es como el que yo quiero, pero no hago nada, no soy diligente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a conseguir? Es como la persona que dice, voy a tomar este ejemplo, este paradigma. Yo voy a ser millonario, pero no comprar ni la lotería, ¿cierto? No hace la manera de ahorrar, no hace la manera de argumentar su proyecto de vida. Yo a veces he escuchado, muchachos, y soy muy respetuoso de la temática. Nosotros como personas estudiamos para ser alguien en la vida o ya somos alguien en la vida. Yo, profesor. Muy bien. Nosotros ya somos alguien, estudiamos para hacer algo. Porque la persona nace siendo alguien. Yo soy Sheila, ya yo soy alguien en este mundo. Yo estudio para hacer algo, para tener una profesión. Muy bien, Sheila, la felicito. La felicito porque es la concepción personal que tengo y sé que es así. Desde el momento de nidación, desde cuando se encuentra el óvulo, ¿cierto? Y la esperma, ya desde ese momento que hay latido, ya somos alguien. Forjar esa parte, porque tenemos que acordarnos, somos alguien, pero para tener una parte profesional, ser un excelente profesional de ese alguien, conseguimos algo, ¿cierto? Pero nunca descartamos la parte humana, que es muy diferente a alguien, a un algo. Y la explicación fue correcta, entonces me parece sustancial. Muy bien. Pregunta número 2.
y le agradezco a Sheila que le demos la oportunidad a otro. ¿Cuáles son los argumentos más comunes que tienen algunas personas ¿por qué crees que muchas personas confunden el sentido de la libertad y la felicidad y terminan arruinados en su Yo, vida? profe. Muy bien, Yo, profe. muy bien. Tenemos dos participantes. Vamos al que pidió antes, por favor. Profe, porque hay muchas personas que confunden el libertinaje con la felicidad. Piensan que en el libertinaje obtienen la felicidad, pero sabiendo que esa felicidad es momentánea, la intentan disfrutar, sabiendo que en una de esas ocurrencias o actos que hagan en el libertinaje pueden arruinar o hacer un gran hueco en la herida en el futuro. Se entrecortó. Sí, profesor, me fue el internet y quedó así como... Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, hay una parte de confusión de libertad con libertinaje, ¿cierto? ¿Cierto? Como todo aspecto en la libertad. Muy bien. Jaylee está pidiendo. Muy bien, Jaylee. Yo digo que a veces las personas confunden eso porque a veces no saben lo que significa la libertad y la felicidad. Hay personas que confunden mucho eso y a veces lo relacionan y le dan mala utilidad a la libertad y a la felicidad. Por eso es que las personas arruinan su vida de esa forma porque la verdad no saben qué significa la libertad y la felicidad. Bueno, yo haría una pregunta más teniendo en cuenta. Eduardo, muy bien, Eduardo. Profe, porque una persona porque creen que siendo libres van a encontrar la felicidad, pero no es así. Por decir, un hijo de 18 años que ya acaba de cumplir 18 años, le dice a los padres que él es libre, que ya puede hacer lo que sea, pero no es así. Entonces los padres le dicen que se vaya de la casa. Él busca una casa y él cree que todo va a ser fiesta, alcohol, borracho, pero nada, después le toca pagar los servicios y entonces va a estar sufriendo mucho. Bueno, muy bien, Eduardo. Bueno, y son situaciones de los diferentes contextos, ¿cierto? Y que no se escapan. Una preguntita más. ¿Creen ustedes que la libertad entonces tiene límites? ¿Quién dice sí, quién dice no? ¿La libertad tiene límites? Sí, profe. Sí, Danilo. Profe, yo digo que ¿Por sí, qué? porque si la persona sabe controlar bien su forma de actuar, puede controlar bien su libertad. Porque si yo voy a actuar ahí a la carrera sin saber qué es lo que yo voy a hacer, entonces me puedo estrellar más adelante. Entonces, si esa persona se controla, sí puede manejar la libertad correctamente, con responsabilidad. Muy bien, eso indica que porque somos libres no vamos a coger una moneda, una cheque y rayar los carros ajenos, ¿cierto? La libertad entonces tiene también una limitante que no se escapa de un orden que se llama normatividad, que nos muestra a nosotros deberes y derechos, ¿cierto? Entonces esa parte queda clara. Número 3, ¿qué opina de la expresión? Y me disculpan un poco, lamentablemente tengo aquí un problema en el ojo. Aquí en el ojo izquierdo por algo de champú que cayó, pero bueno, aquí vamos. ¿Qué opinas de la expresión? Lo importante es vivir el momento. A ver, ¿qué opinan de la expresión? Lo importante es vivir el momento. Muy bien. Sheila. Bueno, profesor, yo opino que sí es importante vivir el momento, sí es importante, porque la vida es una, pero también hay que saber vivirlo.
saber controlarse, porque, ay, sí, yo voy a vivir el momento y yo voy a comenzar a robar, yo voy a comenzar a matar a las personas. No, uno tiene que vivir el momento de una manera, vivir el momento con su familia, agradecer que está con su familia, disfrutar cada día de la vida, así sea salir y comerse un helado, pero de manera sana. Hay que vivir el momento. Muy bien, Sheila, muy bien, Sheila. Eduardo, ¿pidió palabra? Sí, profe. Muy bien, Eduardo. Pues yo opino que es bueno que sí, a vivir el momento, porque uno no sabe qué va a pasar mañana, qué nos espera el futuro, entonces que vivamos la vida al máximo, pero sanamente, que lo vivamos con nuestra familia, con responsabilidades. Y siempre con responsabilidad. Muy bien. Porque, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, tenemos escasamente 3 minutos, pero voy a hacer un orden rápido de lo que tiene que ver a la transferencia aquí en cómo se que aprendí. La realización de este cuadro, por eso aquí está la terminación esta que dice, una decisión mayor al vicio, tenían que tomar esta parte donde está aquí el Juan 4, del 6 al 15, la parte del contexto que nos habla que fue abrumador, esta era la parte este es el contexto y este es el texto. De esa forma se iba a responder o se va a responder este cuadro, por ejemplo, en dónde está la felicidad, de acuerdo a la cita bíblica, dónde está la felicidad de acuerdo a la decisión superior al vicio, que fue lo que nos habló el joven de 22 años. Y aquí vamos a estipular una opinión personal. Aquí hay una segunda pregunta que dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Lo iban a responder de acuerdo a lo que dice acá el libro de Juan. ¿Sí? Y también, ¿cuál es el sentido de la vida? Según superior al vicio, ¿sí? Una decisión superior al vicio. Por ahí me llamó una joven y tuve la oportunidad de darle pues, la dirección y minimizar todas las dudas que tenía al principio. Creo que con esto queda bastante claro y sólido la forma para seguir dando las respuestas. Por favor, muchachos, todo aquel que es deudor de guías, envíela lo más antes posible o lo antes posible, por favor. Porque yo quisiera entregar una planilla demostrando el grado de responsabilidad de ustedes. Ya he mencionado valores, principios. En ellos se inculcan responsabilidad, criterio, respeto. Hoy estamos hablando de la trascendencia en el orden de educación religiosa escolar. Y ustedes no desconocen los temas, pueden hacer sus aportes. Entonces, de igual magnitud, ahí el grado de responsabilidad con todos los docentes y con las guías que deben, por favor. Quítense de la cabeza que va a pasar como el año pasado. Este año es diferente, se está hablando por periodo. Quiero tomar estos segundos y felicitar también a aquellos que han sido puntuales, responsables, que apenas se está colgando, se está enviando, ya está colgada la guía y enseguida la están realizando. Admiro a esas personas y estoy pendiente en ellos, sí, en esa parte. Una más, busquen y eviten que los compañeros se vuelvan sinvergüenza cuando usted no es amigo de la persona cuando le está prestando el trabajo realizado. Y muchos, uno nota claramente cuando el trabajo es de otro compañero. Muchachos, mi aprecio, mi agradecimiento al día a ustedes por sus aportes y también mi agradecimiento personal al ingeniero Leonidas, una persona que
a través de su dirección por Zoom nos ha brindado un alto apoyo y un respaldo, siempre de mi forma personal. El éxito para todos y que la bendición de Dios nos acompañe. Muchas gracias, muchachos, y que pasen un resto de día muy especial. Vamos hasta las 9, ¿cierto? Sí, señor, hasta las 9. Bueno, muy bien. Bueno, ingeniero, gracias por todo, ingeniero. Me aprecio. A usted, profe. Nos vemos ahorita a las 9:15 con la clase de español con el profesor Julio y la señora Miriam. Chao, profesor. Bueno, Chao, profesor Julio, que la haya bien. Chao, profe. Feliz día.